que díganos, ¿cree que los españoles siguen confiando en usted? Muchas gracias. Que sí, creo que este es un gobierno que durante todos estos años ha demostrado una capacidad de respuesta ante crisis muy graves. La crisis que vive ahora mismo el mundo es una crisis gravísima, señoría. Estamos ante un movimiento de guerra en Irán que creo que nos debería de interpelar a todas las fuerzas parlamentarias que estamos aquí presentes. ¿Y dónde está el gobierno? El gobierno ha estado donde ha estado siempre, en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra, en la defensa del multilateralismo y de Naciones Unidas, señoría. Es donde ha estado el gobierno y donde va a estar siempre, en una posición coherente y consistente. Y sí, pues a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron durante la crisis financiera, que socializaron las pérdidas mientras se forraban los de arriba, este gobierno lo que ha hecho ha sido siempre, en la DANA, en la pandemia, en la guerra de Putin en Ucrania y en la crisis energética, también en la guerra comercial abierta por Trump a la Unión Europea y, por supuesto, en la guerra de Irán y sus consecuencias económicas, lo que vamos a hacer es proteger a la ciudadanía. Como hicimos con los ERTEs y con los fondos europeos, como hicimos con la solución ibérica, que permitió ahorrar 5.000 millones de euros a los hogares durante la crisis energética, como hicimos con los avales durante la guerra comercial, con 14.000 millones de euros para proteger a las pequeñas y medianas empresas, y como vamos a hacer el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario para responder a los efectos de la guerra de Irán provocada por Israel y por el señor Trump. Eso es lo que va a hacer este gobierno, señoría. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días, y no a las ayudas? ¿O van a hacer justo lo contrario? Al héroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando los superpoderes. Se aprovecha de la guerra, un día que el gobierno recauda más y los españoles tienen menos. Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus. Señora presidenta, ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. En todo caso, este gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. Mire, usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Mire, llevan 18 días equivocándose, señor Feijóo. 18 días. Rectifique, pero no porque sea de sabios, sino porque es su responsabilidad. Ministra, habla usted de que España tiene el récord de afiliados. Señora ministra, es que España también tiene el récord de personas en España. Han ustedes metido a 3,5 millones de personas en los últimos 5 años. Ese es su programa económico. Multiplicar la población de España. Como reconocen sus socios, reemplazar a la población de España. Señor Figaredo, ya no solo pone en cuestión los datos de recaudación, no pone solo en cuestión los datos que publica la OCDE, donde dice que las rentas bajas de este país son las que menos pagan del conjunto de la OCDE, ya no solamente desdeña también los datos de la Unión Europea, en donde la presión fiscal de nuestro país se sitúa 3,5 por debajo de la media de la zona euro. A usted ya le da igual todos esos datos. Usted me sigue preguntando por impuestos en la pregunta y hoy aquí parece que lo que ha hecho es una exaltación al discurso de odio. En cualquier caso, señor Figaredo, lo que sí es obvio, lo que sí es evidente, es que los ciudadanos pagan impuestos, que es por lo que usted me preguntaba, para hacer realidad la justicia social que nuestra Constitución proclama, porque sin justicia social, señor Figaredo, repita conmigo, no hay democracia. Sin justicia social no hay democracia. Por tanto, señor Figaredo, deje de increparme desde su asiento, y comprenda que toda olla en relación con la fiscalidad va dirigida a que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. Por ejemplo, usted, señor Figaredo, que tengo entendido que acaba, y le doy la enhorabuena, de ser padre, acaba de disfrutar
de su permiso de paternidad, ese permiso que ha utilizado usted para ir dando charlas en contra del cambio climático, negando esto que está produciendo dependencia en relación con la energía y, por tanto, encarecimiento de los precios, y esto que está provocando situaciones de borrasca, situaciones climáticas que están arruinando la vida de muchas personas que, afortunadamente, cuentan con el Gobierno de España para protegerlo. Para eso sirven los impuestos, señor Figaredo. Puede ser que usted no lo sepa, porque a lo mejor usted se rodea de personas que llevan a sus hijos a la escuela o a la universidad privada, lo hace usted, señor Figaredo, que llevan a sus familiares o a ellos mismos a la sanidad privada, lo hace usted, señor Figaredo, o que tienen planes de pensiones, por tanto no necesitan de la seguridad social. Nosotros, la mayoría de los ciudadanos, necesitamos de las políticas públicas para ser iguales ante la salud, ante la educación o ante el envejecimiento. Por eso pagamos impuestos, señor Figaredo. Ministro, ¿le puede usted explicar a los españoles por qué a ellos cada vez les va peor y a ustedes y a su caja cada vez mejor? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que las políticas del Gobierno sientan bien a los españoles. Estamos creciendo el 2,8%, que es más del doble que la zona euro. Somos la economía desarrollada con mejor comportamiento del mundo en el año 2024 y en el año 2025. Estamos teniendo una cifra de paro que usted y yo, que somos tan jóvenes, no nos acordamos de cuando teníamos una cifra tan baja de paro. Hemos subido casi un 70% el salario mínimo interprofesional para esas 2 millones de personas que a ustedes les importan un pimiento, que son trabajadores de nuestro país, pero que hoy tienen un salario digno. Por tanto, para que ustedes puedan tapar esto, que es la España de hoy, donde los restaurantes están llenos, las terrazas están llenas, los hoteles están llenos, se crean cada vez más empresas, más autónomos, hay más turismo, hay más viajes. Para que ustedes tapen esto, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es sembrar odio, sin H, y sembrar una histeria histriónica con la holgazanería habitual de ustedes. Todo esto con H. Gracias. Vive. Con el PSOE los españoles están peor y los únicos que se benefician de su ruina son ustedes. El Gobierno siempre gana y eso que ustedes llaman progresismo, nosotros lo llamamos estafa, porque un Gobierno criminal, responsable de la ruina de los españoles, habría dimitido en bloque y en lugar de eso ustedes están más preocupados por guerras lejanas para desviar el foco, teniendo en cuenta que por todos es conocido que su Gobierno no pinta absolutamente nada en la esfera internacional. Mire, ustedes que dicen ser patriotas, lo único que son limpiabotas, de los poderosos. Rima, pero no es lo mismo. Yo entiendo que ustedes, que por supuesto están contra el derecho internacional, a ustedes lo que les gusta es la ley del más fuerte, son ustedes la ultraderecha. La ley del más fuerte en derecho internacional, que el fuerte pueda ocupar, pueda agredir y que no tenga ninguna consecuencia, pero también en lo nacional. Ustedes quieren un sistema de pensiones privado para que no se pueda subir las pensiones públicas como lo ha hecho este Gobierno, de media 400 euros. ¿A ustedes les gusta más que se privatice también el sistema sanitario? Claro, a mucho orgullo que queremos que todos los ciudadanos y todas las personas que vivan en España tengan una sanidad pública y universal. A mucho orgullo. Y ustedes están con la gente que no necesita la sanidad pública, porque ustedes son la ley del más fuerte. Ustedes tienen dueños y por eso no les importa estar con los depredadores de las pensiones públicas o de la sanidad pública. Por eso yo simplemente les voy a hacer un consejo, casi estético. Asegúrense de que sus pulseritas con la bandera de España van a juego con las correas de sus dueños, que son los que mandan en ustedes. Gracias. Gracias, presidenta. Señor ministro, insisten mucho en que se debe cumplir la legalidad internacional. Esto es algo evidente, como evidente es que nadie quiere la guerra. El problema es que lo dice un Gobierno que incumple sistemáticamente la legalidad nacional. ¿Dónde está la autorización para la fragata de combate Cristóbal Colón? Usted sabe, señora Gamarra, como lo sabe toda España, que claro que el Gobierno cumple la ley, cumple la Constitución y cumple el derecho internacional. Y dice usted, oiga, es que el derecho internacional es evidente que hay que cumplirlo. Bueno, pues si es evidente que hay que cumplirlo, señora Gamarra, le ruego que diga claramente en su réplica que el Partido Popular condena la agresión injustificada, ilegal y contraria al derecho internacional de Trump y Netanyahu a Irán.
Lo tiene bien sencillo, dado que usted dice que es evidente. No olvidamos la posición del gobierno del Partido Popular en 2003. No lo olvidamos. Que se puso, por supuesto, con la ley del más fuerte. Se puso contra el derecho internacional. Esperemos que esta vez no lo haga. De momento lo están haciendo ustedes. De momento ustedes no condenan una agresión injustificada e ilegal contra el derecho internacional. Lo tienen muy sencillo. La pregunta es, ¿el Partido Popular está con Trump, con Netanyahu y con Abascal o está con los españoles? Dígame, señora Gamarra, dígame. Mire, para que ustedes estén cumpliendo el derecho internacional, eso no solo supone estar con las reglas, sino también con los valores que supone el derecho internacional, los valores de pacifismo, los valores de democracia. Y para estar con esos valores, el Partido Popular tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que ayer el señor Feijóo decía en una entrevista radiofónica. No abrir las puertas de los gobiernos autonómicos a machistas, xenófobos, negacionistas del cambio climático, por supuesto, contrarios a cualquier tipo de respeto al derecho internacional. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, en definitiva, es no decir que es evidente que hay que cumplir el derecho internacional, sino cumplirlo y decirlo. ¿Con quién está el Partido Popular? ¿Con Trump, Netanyahu y Abascal o con los españoles? Gracias. Un juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Intenta elegirlo a dedo. Mire, ¿es usted consciente de las altas posibilidades que tiene de que le tumbe este procedimiento el Consejo de Europa como le ha pasado a Hungría? Evidentemente a usted le gustaba más el modelo del gobierno del Partido Popular para elegir los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Que sabe quién lo elegía? El gobierno del Partido Popular. Ahora hay vocales de reconocido prestigio, tanto del Consejo General como también juristas especializados. Por tanto, lamento, señora Cuca Gamarra, que lea usted informaciones que son evidentemente falsas. Y hablando de cumplir la Constitución, ¿cuándo nos vamos a sentar para negociar los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que hace 3 meses que están ustedes incumpliendo la Constitución? Nada comparado con los 5 años que ustedes incumplieron la Constitución para renovar el Consejo. Pero oiga, ¿quieren cumplir la Constitución? Día y hora para sentarnos. Gracias. No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han tardado menos en hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra. Hipócritas como cobardes. Pero mire, los españoles viven peor no por la guerra ahora de Irán, viven peor por sus políticas. Una guerra, y sobre todo ilegal, es tan grave en pérdidas de vidas humanas, en pérdidas económicas para el conjunto del mundo y, como siempre, lo sufren mayoritariamente las personas vulnerables o las personas trabajadoras. Es tan serio lo que nos traemos entre manos a nivel internacional que, desde luego, su intervención, frivolizando, banalizando, en definitiva, quitándole importancia al sufrimiento, intentando hacer un chascarrillo, habla por sí solo del desnorte que tiene el Partido Popular en relación con la política internacional. Y verá, señora Muñoz, este gobierno no solo conoce los problemas y los deseos de los españoles, lo contrasta con el diálogo social, con el resto de grupos parlamentarios, mientras que el Partido Popular solo puede hablar con la ultraderecha de este país porque ha cerrado el diálogo al resto de grupos políticos y al resto de sensibilidades. Y además le digo, señoría, déjense. Si por lo menos no aportan soluciones para los problemas que tienen los españoles, no generen problemas apoyando una guerra ilegal, no generen problemas convocando elecciones que lo único que hace es incrementar su dependencia de la ultraderecha y de Vox. Eso es lo que tenía que hacer el Partido Popular, empatizar y aportar soluciones. Vicepresidenta, mire, son un gobierno acabado, corrupto y desalejado de la gente. Ustedes no conocen España y se han convertido en el principal problema de los españoles. Cuando un grupo parlamentario y su portavoz a lo que se dedican es a banalizar algo tan grave como es una guerra ilegal y a producir ataques personales a los miembros de este gobierno sin ningún argumento, lo único que intentan es atacar personalmente. Y le digo, nosotros estamos a lo que importa. Estamos buscando soluciones para que esta guerra ilegal
tenga la menor repercusión posible en nuestro tejido productivo. Estamos buscando soluciones urgentes para que la clase media, la clase trabajadora, no se vea empobrecida y podamos proteger la renta. Y estamos buscando soluciones desde el primer día para abordar todos los temas estructurales que nos permiten mayor autonomía estratégica. En eso está el Gobierno, arreglando, solucionando los problemas de los ciudadanos. Ustedes haciendo chistes, haciendo chascarrillos, sin posición en la guerra e intentando atacar. Si está usted con las maletas ya en las puertas del Ministerio rumbo al matadero electoral de Andalucía, es usted rotundamente incompetente. Señor Tellado, nada nuevo frente al sol. Ustedes siguen en el ataque personal, ustedes siguen sin traer las políticas públicas a esta Cámara, ustedes siguen en todo... Silencio, señores y señoras diputadas del Grupo Popular. Silencio. Tiene la palabra la señora vicepresidenta primera del Gobierno. Yo ruego que tengamos respeto a la Cámara. Por favor. Tiene la palabra, señora vicepresidenta. Sí, como decía, ustedes siguen en esa estrategia destructiva de oposición que no les trae nada bueno y nosotros, el Gobierno, seguimos a lo que le importan los ciudadanos. Verá, señor Tellado, la prórroga presupuestaria es plenamente constitucional y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país. Y seguimos trabajando para traer unos presupuestos durante este año. Pero ello, señoría, señor Tellado, no impide que sigamos atendiendo a las iniciativas políticas, por ejemplo, el plan de vivienda, o atendiendo a las crisis que sobrevienen, en este caso, en la crisis de la guerra de Irán, de todo lo que puede ser el encarecimiento de los precios que conlleva esta guerra. Y, por tanto, señoría, vamos a seguir trabajando, como hicimos con el tren de borrasca, para abordar un paquete de medidas que permita proteger a nuestro tejido productivo y proteger las rentas de nuestro país. Aquí la pregunta que nos hacemos todos los españoles es: ¿cuál es la posición que tiene el Partido Popular sobre la guerra? ¿Tienen ustedes la misma posición que tenía el señor Aznar sobre la guerra de Irak? ¿Han encontrado las armas de destrucción masiva? ¿Tienen ustedes algún planteamiento respecto a aprobar las medidas que este Gobierno va a traer para su ratificación? ¿O van a seguir, como siempre, señor Tellado, especialmente usted, en el ataque personal, en la mentira y en el bulo? Que en 8 años tan solo ha traído aquí 3 presupuestos. Es usted una incompetente de manual de resistencia. A mí, un favor, váyase ya antes del batacazo electoral que le espera en Andalucía, señora Montero. La guerra es muy seria, señor Tellado, para que ustedes en todas sus intervenciones lo sujeten a chistes o a chascarrillos. Pero a quien no se le olvidan las mentiras del Partido Popular es a este país, que hace unos días celebró el aniversario del 11M. Aniversario en el que ustedes volvieron a trasladar y este Gobierno volvió a recordar que mintieron en relación con las armas de destrucción masiva, mintieron en relación con la autoría del 11M, porque ustedes siguen mintiendo. Mintió el señor Feijóo cuando dijo que estaba informado en el minuto cero de la Dana, mintió Moreno Bonilla cuando dijo que eran pocas mujeres las que se afectaban por el cáncer de mama, mintió el jefe de gabinete de Ayuso cuando inculpó al fiscal general del Estado. Ustedes mienten todo el tiempo porque no tienen proyecto de país y utilizan el bulo y la mentira para intentar... Señora vicepresidenta. Hoy un titular. Denos hoy un titular. María Jesús Montero dejará el acta de diputada cuando se convoquen las elecciones en Andalucía. Señora Montero, aléjese usted del activo tóxico que tiene a su derecha, porque le va a ir muy mal en Andalucía. Mire. Usted parece que está por encima del bien y del mal y usted evalúa a los que somos inteligentes o somos torpes. Da igual. Esto es la forma que usted tiene de hacer una oposición y sobre todo de tener un papel dentro de su grupo parlamentario que, créame, que algunas veces a mí personalmente me da vergüenza de ese tono. Y sí, el Ministerio de Hacienda, señor Bendodo, actúa con celeridad y actúa con rapidez. Ahí están los datos de crecimiento económico, la economía avanzada que más crece del conjunto del mundo. Ahí están los datos de empleo. Tenemos récord
de afiliación en nuestro país. Ahí tenemos los datos de deuda y de déficit que marcan un saneamiento de nuestras cuentas públicas, y ahí tenemos, señor Bendodo, las respuestas que ha dado siempre este Gobierno ante las crisis. Respuestas cuando la pandemia, cuando el volcán, cuando la guerra de Ucrania, respuestas en el tren de Borrasca, respuestas que lo que nos permiten, como haremos con la guerra de Irán, es proteger a nuestro tejido productivo, especialmente el más afectado, y también proteger las rentas para que esta crisis no se salde como nos tenía habituado el Partido Popular cuando gestionó la crisis financiera, que la saldó con recortes en los derechos de los ciudadanos, con recortes de los servicios públicos, con datos de desempleo más altos que hemos tenido nunca en la historia de nuestro país y, efectivamente, con falta de crecimiento de la riqueza conjunta de España. Nosotros hemos gestionado la crisis más rápidamente y hemos vuelto a los parámetros de crecimiento en menor tiempo. Es lo que vamos a hacer con el paquete de medidas que traeremos, además profundizando en las causas estructurales. Por tanto, señor Bendodo, sí, actuamos con diligencia. He oído hablar nada, no ha dicho ni pío de la cancelación del AVE a Málaga. Y le recuerdo que Málaga también es Andalucía. Señor Bendodo, de la misma manera que está afectando el tren, como usted bien dice, a la provincia de Málaga, está afectando las más de 100 carreteras, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía y que mantienen también incomunicada al conjunto de la provincia. Pero hablando de diligencia, señor Bendodo, evidentemente este Gobierno traerá los presupuestos a esta Cámara, como hemos dicho en más de una ocasión, pero desde luego donde no son ustedes diligentes han sido en el cribado del cáncer de mama. ¿Es verdad, señor Bendodo, que en más de 2 ocasiones los radiólogos de Virgen del Rocío les alertaron del colapso del servicio? Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro del Interior. La formula la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Señor Marlaska, sabemos desde hace mucho tiempo que su máxima responsabilidad como ministro del Interior no es perseguir los delitos, es ser una tapadera de los delitos y consumos inmorales socialistas. Ahora sabemos, por su amigo Koldo, este de la foto, por si no recuerda quién es, que un antiguo diputado socialista, Felipe Sicilia, participó durante la pandemia en una fiesta privada en la que se consumió cocaína y así quedó reflejado en un atestado policial, que según Koldo y Ábalos ha desaparecido o hicieron desaparecer. Tras esta información de sus 2 amigos socialistas, le pregunto, ¿quién dio la orden de hacer desaparecer ese atestado? ¿Fue usted, señor Marlaska? Vázquez, sus preguntas carecen de originalidad, debo decirle. Realiza una pregunta sin contenido para venir aquí y exponer bulos, mentiras y eslóganes carentes de ningún valor y de ningún sentido. Pero usted me preguntaba mi labor como ministro del Interior. Era evidentemente dejar atrás la política de los ministros del Interior del Gobierno Popular, creando muchos más efectivos. Hemos generado un 20% más de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tasas de reposición más del 125%. Incrementos salariales más del 40%, inversión en infraestructuras más de 1.000 millones y, sobre todo, garantizar la no utilización política de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantizando su neutralidad. Eso es mi función como ministro del Interior. Porque, señorías, no hay gobierno socialista sin corrupción, igual que no hay fiestas socialistas sin cocaína. Ustedes, un cortijo socialista al servicio de Sánchez. Recuerdo el debido decoro parlamentario en esta Cámara y no lanzar insultos infundados contra ningún grupo parlamentario. Por eso serán retiradas sus expresiones del diario de sesiones. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, si me permite, hoy quiero hablar de una cuestión muy seria. La Comisión de Interior de este Congreso va a votar hoy la reforma de la Ley de Tráfico para la reducción de la tasa de alcoholemia. Se trata de salvar vidas. Les voy a decir que el 40% de los fallecidos en siniestros viales han consumido alcohol, ya que está usted hablando de consumo de cuestiones tóxicas. Este país es un referente. Hace 20 años se aprobó el carné por puntos y se redujo el número de fallecidos de 4.500 a 1.100. Pero la tasa de alcohol es importante.
Esta reforma está avalada por el conjunto de las asociaciones de víctimas de violencia vial, está avalada por la Federación de Municipios, por todos los expertos en seguridad. Miren, esta reforma es cuestión, por lo que digo, de salvar vidas. Y digo a algún grupo parlamentario que yo puedo transaccionar de muchas cosas, pero no de salvar vidas. Y no hay que ser testigo directo de algún siniestro vial para mantener esta postura. Y les digo también al Partido Popular que cuestiones técnico-jurídicas no me van a dar lecciones, porque esta reforma implica también modificación indirecta de un precepto del Código Penal que exige también una ley. Pero aparte, es garantizar que ningún gobierno por vía de reglamento podrá modificar esta disposición. Así que esta política, la política de seguridad vial, es una política de Estado. Sean responsables, hay libertad para conducir, pero responsabilidad y consumo cero de alcohol cuando se ejerce una actividad de riesgo. Miren a las víctimas de violencia vial a la cara y mantengan ese no. Muchas gracias. Señor ministro, señora Vázquez y señora Sánchez Torregrosa, les pido silencio a las dos y que dejen de incordiar cuando cuando le estaba respondiendo al ministro. Señora Sánchez Torregrosa, señora Vázquez y señores diputados, un poco de educación y un poco de respeto. El ministro contestaba a la pregunta que les recordaré, señores diputados y señoras diputadas, les recordaré la pregunta. ¿Cuál es su principal labor como ministro? Esta es la pregunta que ha sido registrada al ministro del Interior. Señora Vázquez, esa es la pregunta. Gracias, presidenta. Buenos días, presidente. ¿Qué va a hacer el Gobierno para convertir en realidad el no a la guerra? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo, señora Belarra, que el no a la guerra es ya una realidad. Y si no, no hay más que ver cuál es la opinión, no solamente de gobiernos extranjeros que se están posicionando donde se ha posicionado el Gobierno de España desde el inicio de esta guerra unilateral e ilegal, y en segundo lugar, no hay más que ver cuáles son las opiniones de personajes bastante acreditados en la opinión pública internacional, ya sean de derechas o ya sean de izquierdas. Muchas gracias, señor presidente. Señora Belarra. Gracias, presidenta. Palestina, Venezuela, Cuba, Irán, Líbano, Yemen, Groenlandia. Presidente, en este momento Estados Unidos e Israel son la mayor amenaza a la seguridad de la humanidad. Están agrediendo al mundo entero y lo hacen porque pueden, porque nadie les paró los pies a tiempo. Mucha gente se ha sentido muy orgullosa de sus palabras, presidente. Yo hoy le pido que convierta en realidad el no a la guerra, porque si no, estaremos haciendo la guerra, queramos o no. No a la guerra es cerrar las bases de Rota y de Morón, que se pueden seguir utilizando para las guerras ilegales de Trump. Es expulsar al ejército norteamericano de nuestro país. No a la guerra es revertir ese rearme que se está gastando el dinero de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, en armas y tanques por orden de Donald Trump. No a la guerra es salir de la OTAN, presidente, porque mientras sigamos haciendo parte de esa alianza criminal, seguiremos siendo cómplices de Estados Unidos y de Israel, queramos o no. No a la guerra, presidente, es poner a la gente a cubierto. Mire, en las últimas 2 semanas, la gasolina en una gasolinera Repsol ha subido de 1,57 euros a 1,98. En las gasolineras Moeb ha subido de 1,69 a 1,91. Es inasumible, estos datos son inasumibles. Esta guerra no la puede pagar la gente trabajadora, presidente. Esta guerra que la pague Repsol, que el año pasado hizo 1.889 millones de euros de beneficio. Esta guerra que la pague Josué Imaz, que se fue a rendir pleitesía a Trump y a ver si podía hacer un buen negocio con la invasión ilegal de Venezuela. Insisto, no escuche los cantos de sirena del Partido Popular y Vox. De esta no vamos a salir bajando impuestos ni regalándole dinero público a las grandes empresas. De esta se sale interviniendo el mercado, topando el precio de los carburantes, de los alimentos, controlando los precios,
esta guerra, presidente, topando también los alquileres y las hipotecas a tipo variable. Así vamos a salir de esta. Y esta guerra que la pague quien la ha ordenado y no la gente trabajadora que no tiene nada que ver con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Señor presidente, cuando usted quiera. Señora presidenta, en primer lugar, permítame expresarle toda mi solidaridad por los ataques de odio que usted ha recibido en las redes sociales y que me parece que de nuevo vuelve a situar el debate en cómo entre todos, con un debate respetuoso, podemos extirpar el odio del debate político que desgraciadamente en las redes sociales se está expandiendo. Así que toda mi solidaridad. Efectivamente, cuando hablamos de no a la guerra, estamos hablando de muchos síes, de sí a la paz, de sí al derecho internacional, de sí al respeto a la integridad territorial, de sí al respeto al derecho humanitario, y no precisamente lo que estamos viendo en Gaza, en el Líbano o en Irán recientemente. Y esa ha sido la posición del Gobierno de España, señoría. Por eso hoy, precisamente, me reúno con el presidente Zelensky, al cual usted no ha mencionado, el conflicto de Ucrania, para trasladar la solidaridad y el compromiso del Gobierno de España con un país que está luchando por su libertad y que efectivamente está luchando contra un invasor que está haciendo, pues eso, una vulneración del derecho internacional, como todos estamos viendo desde hace 4 años a esta parte. Y efectivamente, no a la guerra es también decir sí a nuestras empresas, a nuestros hogares, a nuestra economía en general. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, trabajar con los grupos parlamentarios en 2 ejes. Las respuestas coyunturales que tengamos que hacer a esta crisis para proteger a los autónomos, para proteger a las pequeñas y medianas empresas, para proteger a los trabajadores y a los hogares. Eso lo vamos a hacer, pero vamos a continuar con una política energética consistente que lo que permite es aumentar nuestra autonomía estratégica. Aquí hemos visto cómo el Partido Popular y las señorías de Vox lo que han hecho ha sido siempre criticar la política energética de este Gobierno, las políticas climáticas, que lo que están haciendo no son un desastre, señorías. Simplemente les diré, el 60% de la electricidad hoy proviene de las energías renovables y gracias a ello hoy la península ibérica es menos vulnerable a la volatilidad de los precios del gas que precisamente cuando gobernaba el Partido Popular. Y este es el problema, señorías, que si gobernara el Partido Popular y Vox, hoy estaríamos en otra foto de las Azores y eso es lo que no quiere España. La semana que viene. Y sabemos que han recibido propuestas que pueden ser hasta contradictorias u opuestas. Por todo ello, ¿cómo prevé afrontar el Gobierno la crisis geopolítica actual y las consecuencias socioeconómicas que se derivan de ella? La primera, yo creo que a lo largo de todos estos años hemos sido muy consistentes y coherentes y, por tanto, predecibles en nuestra política exterior, señoría, y es la defensa del derecho internacional, la defensa de los principios y valores que están en los tratados de la Unión Europea, es decir, el respeto al derecho humanitario, el respeto a la integridad territorial, la búsqueda de soluciones diplomáticas a conflictos, sea en Ucrania, sea en Gaza, sea en el Líbano o sea ahora mismo en Irán, como está ocurriendo, y efectivamente comparto con usted pues no solamente la apreciación de ilegalidad de esta guerra, sino también el rechazo a esta guerra abierta unilateralmente por Israel y por Estados Unidos. Por tanto, predecible en cuanto al posicionamiento y coherencia absoluta con el derecho internacional por parte del Gobierno de España. Esto puede parecer una obviedad, señoría, pero hace 23 años en este país, en contra de lo que decía la ciudadanía española, hubo un gobierno que apoyó una guerra ilegal, en este caso en Irak. Por tanto, creo que hoy el Gobierno de España está posicionado con el sentir de la población vasca y del conjunto de la población española. 2. Este Gobierno, por necesidad y por convicción, lo hemos demostrado durante estos últimos 8 años, señoría, es un Gobierno de diálogo. Somos un Gobierno de coalición, pero también con minoría parlamentaria, y nos vemos obligados a tener que hablar, trabajar, dialogar y negociar y acordar con todos los grupos parlamentarios, unos de centro-derecha, otros de centro-izquierda, y espero, señoría, que por el bien y por la responsabilidad que todos tenemos en relación con la respuesta a esas consecuencias socioeconómicas, encontremos ese acuerdo que evidentemente el Gobierno va a trabajar de aquí al próximo viernes, que será cuando tengamos el Consejo de Ministros extraordinario. Tras la enésima locura criminal de Trump y de su conmilitón, el genocida Netanyahu, en forma de guerra ilegal en Irán y Oriente Medio, supongo que es consciente de que la mayoría de la gente vive estos tiempos con mayor dosis de miedo, de angustia y de preocupación. Seguramente porque saben que todas las guerras, las que se libran, y son todas por poder y por dinero, siempre tienen
unas personas que pierden, y son las clases populares, es la clase trabajadora. En definitiva, como se suele decir, sus guerras, nuestras crisis. Y es que en este siglo XXI, en este joven siglo XXI, ya vamos sobrados de experiencia. Vimos en el 2008 cómo tras una crisis financiera ganaba la banca y perdía los sectores populares. Vimos con la invasión rusa a Ucrania cómo tras ella ganaban las empresas energéticas y perdía nuevamente la gente, la clase trabajadora. Ojalá esta tercera vez sea diferente. Por eso le realizamos esta pregunta. ¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio? Muchas gracias, señor Matute. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Matute, la guerra la pagamos todos. Y este es el problema que tiene el que algunos quieran abordar los conflictos a partir de la violencia, a partir de invasiones ilegales o utilizando resortes que no cuentan con el amparo internacional de los organismos multilaterales. Por tanto, yo creo que no tenemos que ser ingenuos. Estar en una guerra o que otros inicien una guerra implica siempre un encarecimiento del precio de la vida, con mayor impacto, mayor repercusión, evidentemente en los sitios más cercanos al conflicto, pero en realidad con la misma expansión para toda la población, para toda la humanidad. Por eso es tan importante que hagamos un llamamiento a la desescalada por las vidas humanas, por el sacrificio, por el dolor que ocasiona la guerra, pero también por las consecuencias económicas que se traducen también en precarización o en desigualdad en muchas partes del mundo. Yo creo, señor Matute, que los grupos parlamentarios de esta Cámara, conjuntamente con el Gobierno, tenemos experiencia en el despliegue de un escudo que permite realmente minimizar el impacto de la guerra. Un escudo que aborda nuestro tejido productivo, sobre todo aquellos sectores que más se pueden ver repercutidos por el incremento de los precios energéticos o por el incremento del precio de los combustibles, pero también la familia, las rentas medias, los vulnerables de nuestro país que necesitan ser protegidos para que no repitan la experiencia que tuvieron con las crisis del Partido Popular, gestionadas por el Partido Popular, que se tradujeron en menor crecimiento, en retraso también en la normalización de la inflación y sobre todo se tradujeron en desempleo, en quitar derechos a los trabajadores y en definitiva en pérdida de renta. Así que, señor Matute, yo espero que el paquete de medidas que vamos a someter a consideración de esa Cámara con propuestas que ustedes mismos han planteado nos permitan extender ese escudo para que tenga la menor repercusión posible. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señor Matute. Decía, señora presidenta, que las guerras las pagamos todos. Convendrá conmigo en que unos más que otros. Cuando uno acumula beneficios récord, parece que la paga menos que cuando a uno le desahucian o cuando uno pierde el empleo o no puede acceder a los alimentos básicos. Nosotros lo que le pedimos es que tome medidas claras y que se atreva a intervenir y que no tenga miedo a lo que diga la derecha sobre el peligro de la intervención, porque la derecha también interviene para favorecer los intereses de las grandes élites económicas y empresariales que se forran con las guerras, que se enriquecen con la desposesión de cada vez más gente de su dignidad más básica, de sus bienes más preciados. Y le pedimos cosas muy claras, le pedimos que recupere el impuesto a las energéticas, que recupere el impuesto de solidaridad de los beneficios extraordinarios, que limite el precio de los alimentos básicos, de la electricidad, del gas, que recupere el bono social térmico y eléctrico, que prohíba los cortes de suministros para quien no puede pagarlos, que dote de mecanismos eficaces de ayuda a las industrias electrointensivas y que prorrogue los contratos de alquiler y de hipotecas. Y yo ya sé que a algunos grupos de esta Cámara esto les sonará a medidas extremas. Y sí, es verdad, son medidas extremas, de extrema necesidad para millones de personas que no tienen sitio en ningún consejo de administración, pero que tienen tanta o más dignidad que cualquiera de ellos y de ellas. Y por eso le decimos que tome esa decisión con valentía y que lo haga con claridad, que se olvide de propuestas estériles ya aprobadas como la de los 20 céntimos para el combustible y que tome en todo caso una senda que alguna gente ya está recorriendo en calles y ciudades, por lo menos en nuestro país, en Euskal Herria, en ese lugar donde la derecha ni está ni se la espera ningún acceso de gobernanza, la derecha española. Y esa es la que tomaron ayer en una huelga general decenas y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras para pedir más dignidad y más justicia en sus vidas. Muchas gracias, señor Matute. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Comparto, señor Matute, que la guerra la pagamos todos, pero evidentemente mucho más aquellos que son más vulnerables. Por eso traeremos un paquete de medidas dirigido a protegerlo, entre las que se encuentran muchas de las propuestas
que usted ha formulado y no se preocupe, este Gobierno siempre es valiente, siempre somos valientes y siempre ponemos encima soluciones, no problemas como hace la derecha. Thank you.